Como recomendaciones prácticas para la morfometría tenemos las siguientes. Debe procurarse no tener tamaños muestrales muy desiguales entre grupos. Esto a veces es difícil porque depende mucho de las colectas y a veces es más exitoso y a veces menos exitoso, pero es algo recomendable. Los puntos homólogos debe captar el máximo de la conformación estudiada. Entonces, los puntos desde los cuales tomamos las medidas deberían ser tener como el máximo de la longitud de los individuos, longitud, anchura y altura. Para la selección de variables muchas veces medimos más variables de las que podemos utilizar. Entonces el número mínimo de individuos debe ser el doble del número de las variables. En morfometría geométrica, en la que cada punto representa dos variables, porque es el componente en el eje X y el Y, requiere al menos 4 veces más individuos que puntos, porque cada punto es el doble, tiene dos variables. Si no se tiene el suficiente número de individuos, se puede proceder de la siguiente manera. Uno, se puede ir a colectar más, aumentar el número de individuos, y dos, se puede utilizar un juego de variables que corresponda a la mitad del número de individuos del grupo más pequeño. Entonces aquí tendríamos que seleccionar las variables y reducir el número de variables con las que podemos trabajar. Los análisis estadísticos se deben adecuar a las muestras disponibles. Si los grupos son muy pequeños, otra solución es limitarse a dos análisis: el perfil de Guillaumin, que nos permite una visión general de las cosas, y un análisis de componentes principales sobre la muestra total, pues solamente requiere el doble de individuos total para el número de variables. Sin embargo, aquí no estamos quitando el tamaño holométrico, sino es solo para tener una visión general de las diferencias entre los grupos. De la colecta de los datos, para conseguir una correcta medición, se recomienda utilizar las ampliaciones más grandes posibles, por ejemplo en el estereoscopio, en el microscopio, para tener una mayor exactitud y precisión, y es recomendable siempre utilizar la misma orientación tridimensional de una estructura, porque si variamos la orientación, nuestras medidas, si tomamos fotos por ejemplo, van a ser distintas. Entonces podemos determinar eso con base en el enfoque de 3 puntos definidos, para poder saber que si están en línea estos puntos, y entonces ya saber que las fotos fueron tomadas en el mismo ángulo para todos los individuos. También es bueno hacer gráficas para ver si en algún punto se sale completamente del resto de los puntos. Entonces ya se puede ver si hubo un error o si el individuo fue atípico. Y si un individuo es muy atípico, entonces habría que ir a ver el individuo original, porque es que resultó con medidas tan extrañas, o ver si fue error de medición, hay que remedirlo, o si no, se puede incluso descartar el dato. Los datos atípicos deben volverse a medir. Si se descubre que no son errores de medición, debe entenderse por qué estos individuos son atípicos. Y, por ejemplo, si estuvieran en una etapa de desarrollo diferente o les pasó algo durante el desarrollo. Si no se consigue entender la razón, debe averiguarse si su presencia influencia mucho las conclusiones del trabajo. Si las influencias se puede descartar, pero siempre hay que hacer la observación de que se descartó por esa razón. En análisis estadísticos univariados, se puede utilizar como una etapa en la selección de ciertas variables para los análisis multivariados. O sea, si nosotros tenemos muy pocos individuos y muchas variables, tenemos que seleccionar algunas. Podemos hacer un análisis de cada una de estas variables y seleccionar con base en los resultados del análisis univariado, seleccionar qué variables nos vamos a utilizar para el análisis final. Puede ser también la primera comparación métrica entre los grupos. Y se aconseja iniciar con el análisis de gráficas. Eso puede detectar variables muy informativas y puede detectarse la variación de dichas variables. Luego se pueden hacer análisis de
de comparación entre las variables, preferiblemente no paramétricos, corregidos por Ponferroni. Para comparar la variación se emplea la comparación de varianzas de algoritmos naturales de las variables. Dijimos que es la forma de ver si hay diferencias entre el coeficiente de variación de las distintas poblaciones, y elaborar perfiles de Guillaumin. Puede hacerse un perfil por grupo de variables. Si tenemos muchas variables se pueden hacer varios perfiles de Guillaumin. En los análisis multivariados debe usarse una transformación en logaritmos, ya sean naturales o con base 10. Eso se utiliza mucho cuando se hacen las medidas alométricas de individuos. Cuando las alometrías entre dos grupos son muy diferentes y no se puede aplicar el análisis de componentes principales comunes, se puede buscar juegos de variables que permitan el análisis. La existencia de un mismo eje alométrico entre dos especies sugiere un origen evolutivo muy cercano.